Radionegocios, un lugar donde ver y escuchar las noticias que son primicia a esta hora. Una nota que tenemos prevista con todos ustedes, porque hace unos días se llevó adelante en la Argentina un congreso que tiene que ver con los residuos sólidos. Y estoy en contacto con Atilio Sabino, que es especialista en estos temas, estuvo presente en el Congreso, es además director de ese Congreso, y ya saludo en esta tarde. ¿Cómo estás, Atilio? Alberto te saluda. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por atendernos. No, es un gran gusto, por favor. Bueno, me gustaría que primero le cuentes a la gente de qué se trató este Congreso, de qué fue. Bueno, te cuento cómo empezó todo esto. Yo soy actualmente el presidente de la Asociación Argentina para el Estudio de los Residuos Sólidos. Sí, Esta asociación ARS es el miembro nacional de la International Solid Waste Association. La ajá. International Solid Waste Association es el organismo internacional más importante que existe en tema de residuos sólidos urbanos, con miembros en más de 100 países y además con capítulos regionales, entre los cuales uno de los más importantes es el capítulo latinoamericano de IGUA, en el que Argentina y la RS forman parte junto a otros 7 países de la región, que son México, Colombia, Ecuador, Chile, Ujú. Uruguay, Brasil y por supuesto Argentina. Atilio, ¿y qué mensaje después de pasar este evento dejó este Congreso para la región en términos de gestión y valorización de los residuos, por ejemplo? Bueno, quizá el mensaje o el éxito, que en definitiva lo tengo que calificar como tal, es llevar a la práctica el objetivo del Congreso. El Congreso se subtitulaba Reimaginemos los residuos. Claro, ¿Por qué utilizamos ese nombre? Porque todos sabemos que ante una crisis planetaria de pérdida de biodiversidad, de incremento del riesgo de cambio climático, de contaminación, debe haber una respuesta. Esa respuesta la personifica de alguna manera en lo que denominamos economía circular. claro. Los residuos tienen mucho que ver para catalizar y hacer posible esta economía circular. Y uno de los temas más importantes, yo diría el cerebro de la economía circular, es repensar los productos. Claro. Entonces, si repensamos los productos, de alguna manera vamos a reimaginar los residuos. Ujú. Vamos a tratar de Eh, eh, generar productos que no produzcan residuos y sí recursos. en esa imaginación de repensar los productos, eh, me da por preguntarte qué tan difícil es repensar los productos y desacoplar el crecimiento económico de esta generación de la basura, ¿no? Bueno, eso es fundamental. Vos utilizaste la palabra clave, desacoplar. La podemos también como descontaminar o descarbonizar. O sea, son 3D que están unidos a esa crisis que yo te comentaba. Sí. Y por lo tanto, ahí el tema, el rol de los residuos es clave en función de, bueno, de su compromiso para generar sistemas adecuados, no solamente de gestión en cuanto al tratamiento de los mismos, sino también en el proceso de separación previa, su recolección diferenciada, el tratamiento de los residuos orgánicos, la valorización de todo esto, ¿no es cierto? Que esto es fundamental si es cierto que queremos dar la posibilidad de generar materias primas secundarias para reducir la carga del uso de los recursos naturales. Y en esto tiene mucho que ver, por supuesto,
el comportamiento, el consumo per cápita de todo esto, ¿no es cierto? Sí, y de la gente también, ¿no? Tiene que ver mucho con la concientización de la gente. Ahora, la pregunta es, después de este congreso, ¿se sabe un valor de cuánto va a una cadena de reciclado de esos residuos generales de un país como la Argentina y cuánto realmente se desperdicia, se tira, se entierra, se Bueno, pudre, qué eh, sé yo, no sé, hay tantas cosas para decir. Se va al no, mar. vos haces una pregunta clave, ¿no es cierto? Porque bueno, y esto no solamente pasa en Argentina, sino que pasa en el resto de Latinoamérica. Los resultados finales de los residuos que pueden cumplir ese proceso de valorización no es el que uno esperaría. O sea, a nivel regional podremos hablar de un 10%, con más, menos en Colombia uno puede hablar del 20. En Argentina de repente no llegamos a esa cifra como promedio y sí de repente en alguna ciudad que tenga planes más concretos para ello. Por lo tanto, la tarea que queda por delante es realmente importante y dentro de esa tarea tienen un rol fundamental. ¿Qué vamos a hacer con los residuos orgánicos? Los residuos orgánicos en la región y en nuestro país son aproximadamente el 50% en la composición de la masa de residuos que se genera. Claro. Y esos residuos, si no son tratados previamente y son llevados, en el mejor de los casos, a un relleno sanitario, lo que genera con su descomposición anaeróbica es la generación de metano, que es un gas invernadero muy potente. Por lo tanto, es clave entonces pensar los sistemas con un tratamiento intensivo de los residuos orgánicos. Ujú. Se habló en el Congreso de comunicación, de comunicación al consumidor, básicamente, porque es el último que Claro. está en el eslabón de la cadena y es el que realmente tiene la potestad de decir, esto lo pongo para reciclar o esto lo tiro en Sí, un tacho de hay dos cosas que no pueden estar ausentes en cualquier estrategia de gestión de residuos. Uno es generar datos, ¿no es cierto? Porque si reciclaje. uno no conoce la magnitud de lo que se enfrenta, muy difícil lo puede resolver. Sí. Y otro es el proceso de la comunicación que está imbuido en algo más amplio, que es lo que nosotros denominamos como educación ambiental. O sea, esto debe formar parte también de los procesos de aprendizaje desde los más chicos a los más grandes, Ujú. unidos a un sistema de comunicación que debe ser permanente y no por oleadas. O sea, lo peor que uno puede pasar es hacer una campaña y pensar que con esa campaña va a cambiar la cultura, porque No, de esto se no, trata. yo no pienso eso, yo pienso un poco más, ¿no? Yo diría que debería existir una ley de conciencia de reciclado y que las empresas que producen alimentos y venden alimentos deberían también hacerse cargo de hacer esa comunicación hacia su público, hacia el público que compra ese producto, para que después lo pueda llevar a un destino de reciclado, no en un 20% como vos decís, en un 80, en un 90%. Entonces ya sería una cosa totalmente diferente la acumulación de residuos, hablando de nuestro país, ¿no? Vos hablás de un tema clave y lo que vos de alguna manera estás definiendo es lo que se denomina la responsabilidad extendida del productor. O sea, todo aquel que produce un envase, un producto para poner en el mercado, tiene la responsabilidad por toda la vida útil y por el término Claro. de esa vida útil de ese producto. Por lo tanto, en muchos de los países, acá en Argentina solamente hay una ley de responsabilidad extendida y compartida de los productores de los fitosanitarios, pero no hay ley en relación a todas las otras corrientes
que hacen a la composición global de los residuos. Y esto es muy clave Ujú. porque eso es inherente al proceso no solamente de tratamiento, sino también de qué manera se contribuye con el financiamiento de los mayores gastos que seguramente va a implicar una recolección diferenciada de las corrientes de residuos. Claro. Tenemos un mundo cada vez más contaminado y en este caso, y para cerrar, te pregunto, ¿cuáles son las expectativas que ustedes tienen y que se abren para la próxima cita que va a ser en Londres? ¿Qué cita, ¿no? En Londres, y qué Sí. compromiso debería asumir América Latina para antes del 2026? Bueno, hay algo muy importante también que es de qué manera dentro de los planes integrales están contemplados el tratamiento de los residuos. Y es un hecho clave que, como vos bien sabés, está por comenzar la COP30. La COP30 es el encuentro más grande relacionado con cambio climático. Este año se va a hacer en la ciudad de Belén, en Brasil. Y ahí los países, en cumplimiento de lo que se denomina el acuerdo de país, deben presentar las contribuciones nacionales sobre qué van a hacer en definitiva con sus planes de reducción de gases de efecto invernadero. Y dentro de esas contribuciones de los países que, como te decía, ya son obligatorias, están incluidas, y de hecho lo están en muchos de los países de Latinoamérica, entre ellos el nuestro, qué se debe hacer con los residuos. Entonces, esas obligaciones son voluntarias, o sea, cada país debe presentar las suyas y debe comprometerse a qué quiere llegar en un tiempo no lejano, en general de acá al 2030, ¿no es cierto? Así que por ese lado es por donde cada cual puede hacer un seguimiento del compromiso que toma y de las realidades relacionadas con ese compromiso, porque no es cuestión de hacer compromisos y después no tener planes concretos para llevarlos a cabo, ¿no es cierto? Bien, vos como presidente de esta asociación, ¿qué le dirías a la gente, al público, a la gente común, que va, compra en el supermercado, en el almacén de la esquina un producto para consumir, lo tiene en su mano, tiene su bolsita en su mano? ¿Cuál sería tu experiencia y tu visión Primero, para esa gente? sí, primero comenzar a averiguar qué hace la empresa que produce ese producto relacionado con el tema ambiental y especialmente con la posibilidad de reciclado de ese producto. Si no, Entonces, si no, no le compro. y bueno, hay una posibilidad de ejercer el derecho del consumidor de qué comprar. Sí, Ahora, ahí no se termina con eso. claro. Luego sigue qué hacemos en nuestra propia casa. O sea, los secretos de los planes bien realizados comienzan necesariamente por el domicilio de cada ciudadano, porque ahí es donde se debe hacer lo que se denomina una separación en origen. Y esa separación en origen tiene que estar focalizada en tres corrientes, o sea, separar lo que son eventualmente reciclables, los residuos secos, separar los residuos orgánicos, como te decía anteriormente, y una tercera fracción es la aquella indiferenciada que finalmente tiene que ir a un relleno sanitario. Ese es bueno, la obligación que tenemos cada uno de nosotros, por supuesto, debidamente acompañado por planes concretos de gestión por parte de los municipios, porque no es cuestión que cada Y uno de lógico. nosotros pare y después pase un camión y se lo lleve todo junto, ¿no es cierto? Claro, sí, Entonces, sí, sí. bueno, o Y sea, además y además el costo que eso significa. Porque tener tres bolsas separadas en distintos sí, colores para tener tres residuos diferentes en una economía donde la gente no llega a fin de mes, sí, es muy sí, complicado, sí, ¿no? sí, Es decir, sí, la sí, gente vos pone tocás todo en un una misma tema. bolsa y listo. Es un tema complicado. Pero Es bueno, un tema, pero que debe empezar por ahí y evidentemente con planes que exceden muchas veces a los municipios y ascienden a las provincias y al Estado Nacional también.
Atilio, te agradecemos muchísimo este contacto con Radio Negocios, ¿eh? No, el agradecido soy yo, quedo a cualquier disposición, cualquier novedad, interés, comuníquense con nuestra asociación en su página web, ahí tendrán todos los elementos, informaciones. Lo vamos a poner acá abajo. Te agradezco mucho, te mando un abrazo y Gracias. felicitaciones por el programa. Gracias.